Se suele decir que la jubilación es la edad de oro, un tiempo para uno mismo, para los hobbies, para los nietos. Pero ¿qué pasa si en realidad todo resulta no ser tan idílico? Y si en lugar del merecido descanso, lo que llega es la apatía, la tristeza y una sensación de desesperanza. Hoy vamos a hablar de un tema que a menudo se silencia. Analizaremos las 7 principales causas de depresión en personas mayores. Y lo más importante, hablaremos de cómo se puede y se debe combatir. Les prometo que verán este problema desde una perspectiva completamente diferente y descubrirán formas sencillas pero efectivas de recuperar la alegría de vivir. Muchas personas creen erróneamente que el mal humor y la irritabilidad son compañeros normales de la vejez, como diciendo, ¿qué se le va a hacer? Es la edad. Pero esto es un error peligroso. La depresión no es simplemente una racha de desánimo. Es una enfermedad grave que envenena la vida y socava la salud. Y no es una parte obligatoria del envejecimiento. Comprender esto es el primer y más importante paso para solucionar el problema. Así que, empecemos con la razón número 1. Es quizás la más insidiosa, porque golpea de forma sutil y sigilosa. Se trata de la pérdida del rol social y del sentimiento de ser necesario. Piénsenlo bien. Durante 40 o incluso 50 años, tu vida estuvo planificada al detalle. Fuiste ingeniero, médico, maestro, contador. Tu nombre era sinónimo de tu profesión. Resolvías problemas, asumías responsabilidades, te pedían consejo. Tu trabajo no solo te daba dinero, sino también estatus, respeto y, lo más importante, la sensación de ser indispensable. Y entonces, un buen día, todo eso desaparece. Imaginemos a Anatoly Petrovich. Durante muchos años dirigió un gran departamento en una fábrica. Cada mañana empezaba con reuniones. Su teléfono sonaba sin parar. Estaba en el centro de todo, sus decisiones tenían un gran impacto. Sus colegas lo respetaban, los jóvenes profesionales acudían a él en busca de consejo. No era solo Anatoly Petrovich, era el jefe. Y ahora está jubilado. Por las mañanas ya no tiene que ir a ninguna parte. El teléfono permanece en silencio. Nadie le pide que resuelva un problema con urgencia. Al principio, parece un descanso muy esperado. Pero pasa una semana, un mes, y el alivio da paso a un vacío ensordecedor. Surge una pregunta aterradora. ¿Quién soy ahora? ¿Solo un jubilado? Este es un golpe devastador para la autoestima. La sensación de haber sido descartado, de que tu experiencia y tus conocimientos ya no son necesarios para nadie, es el camino directo hacia la apatía. La persona pierde su punto de apoyo, pierde parte de su propia identidad. Y este vacío no tarda en llenarse de melancolía, irritabilidad y los primeros síntomas de depresión. No es solo aburrimiento. Es una crisis existencial a la que se enfrentan muchísimas personas. Y este vacío, del que acabamos de hablar, se transforma imperceptiblemente en una segunda causa, no menos grave. Esta, a menudo, va de la mano con la pérdida de un rol. Hablamos de la soledad y el aislamiento social. Antes, el centro de su vida social era el trabajo, colegas, clientes, socios. Siempre estaba rodeado de gente. En casa le esperaban su familia, sus hijos, a quienes había que ayudar con las tareas. La vida era vibrante. ¿Y ahora qué? Los hijos han crecido. Claro que le quieren, pero tienen sus propias familias, su trabajo, sus propias preocupaciones. Le llaman, intentan pasar los fines de semana, pero eso no reemplaza la comunicación diaria y viva. Es un formato de relación completamente diferente. El círculo de amigos, lamentablemente, también se reduce implacablemente con la edad. Algunos se mudaron, con otros los caminos se separaron. Y a algunos, por desgracia, ya no los tenemos cerca. Los lazos antiguos se debilitan, y establecer nuevas conexiones en la edad madura es mucho más difícil. Ya no hay proyectos laborales en común, ni reuniones de padres. En resumen,
El mundo de una persona que antes era inmenso y bullicioso puede encogerse hasta el tamaño de un solo apartamento. El teléfono permanece en silencio durante horas, y el televisor se convierte en el principal interlocutor. Esto crea una sensación de vacío, de hambre emocional e informativa. La persona se siente invisible, olvidada, expulsada del flujo general de la vida. La soledad no es solo la ausencia de gente alrededor. Es cuando no hay nadie a quien contarle una pequeña cosa, con quien compartir ni una alegría ni una preocupación. Y este sentimiento de desconexión es el ambiente ideal para el desarrollo de la depresión. Llegamos a la tercera causa, una realidad que, lamentablemente, muchos conocen de cerca: los problemas de salud y el dolor crónico. Y aquí es fundamental comprender que no se trata solo de los típicos achaques de la edad, que solemos ignorar o minimizar con un simple ¿qué esperabas? Son los años. Un dolor agudo, como el que sientes al cortarte, es una señal clara que el cuerpo envía para avisar de un peligro. Te curas, y el dolor desaparece. Pero el dolor crónico es una historia completamente diferente. Es como un ruido de fondo constante, molesto e indeseable, que nunca se apaga. Está contigo cuando te despiertas por la mañana, te acompaña cuando intentas preparar la comida y sigue ahí cuando simplemente te sientas en un sillón. Un malestar permanente como este es agotador. Drena toda tu energía y fuerza moral, no dejando recursos para la alegría ni para la interacción social. Cada día se convierte en una pequeña batalla. Una batalla por simplemente levantarse de la cama, por llegar a la tienda, por sonreírle a un nieto, cuando en realidad lo único que uno desea es que nada duela. Además, el dolor limita. ¿Te gustaría ir al campo? Pero la espalda duele. ¿Te apetecería dar un paseo por el parque? Pero las rodillas te duelen. Poco a poco, la persona se encuentra atrapada en su propio cuerpo. Y esta sensación de impotencia, la sensación de que tu cuerpo te ha traicionado y ya no te obedece, es un terreno muy fértil para la depresión. Porque, ¿cómo es posible disfrutar sinceramente de la vida cuando cada día es una superación constante del malestar físico? Vamos ahora a la cuarta razón. Quizás no sea tan evidente a simple vista, pero te carcome por dentro sin parar. Es la ansiedad económica. Existe un mito muy extendido y perjudicial. Los jubilados no necesitan mucho. Se dice que sus hijos ya son mayores, no tienen hipoteca, viven modestamente. Pero esto es un error absoluto. En realidad, vivir con una sola pensión en el mundo actual es un estrés constante y completamente agotador. Cada visita al supermercado se convierte en la solución de un complejo problema matemático. ¿Qué puedo comprar hoy? ¿Y de qué tengo que prescindir? Los precios de los alimentos suben, las facturas de servicios aumentan, y la pensión sigue siendo la misma. Esto genera una sensación de preocupación constante, que no los abandona ni por un instante. Y ahora, sumemos a esto el tema más doloroso. Los medicamentos, con la edad, dejan de ser un lujo para convertirse en una necesidad vital. Y a menudo, cuestan una fortuna. Así, la persona se encuentra ante una elección terrible. ¿Comprar un medicamento esencial o privarse de comida de calidad? ¿Pagar por un chequeo médico o guardar el dinero para un imprevisto? Pero no se trata solo de sobrevivir. Las dificultades económicas privan a las personas de las pequeñas alegrías de la vida. Uno quiere comprarle un regalo a su nieto para su cumpleaños. No solo darle un billete modesto. Uno quiere ir al teatro o a un café con una vieja amiga. Uno quiere renovar ese abrigo que lleva usando 10 años. No poder permitirse estas pequeñas cosas genera un sentimiento de humillación e inferioridad social. Esta carga constante de pensar en el dinero, el miedo a los gastos imprevistos, como por ejemplo, que se estropee la nevera, ejerce una presión enorme sobre la psique. No deja espacio para la tranquilidad, y mucho menos para la alegría, minando la salud mental día tras día. El quinto punto de nuestra lista está directamente relacionado con los anteriores.
Se trata de la pérdida gradual de la independencia. Para una persona que toda la vida ha estado acostumbrada a ser autónoma y a tener todo bajo control, esto se convierte en una verdadera prueba. Todo empieza con pequeñas cosas que antes se daban por sentadas. Por ejemplo, se vuelve difícil cargar las bolsas pesadas del supermercado, o leer la letra pequeña en el envase de un medicamento, o subir a un quinto piso sin ascensor. Cada "no puedo" es un pequeño golpe a la autoestima. Y la cosa va a más. Los médicos pueden prohibir conducir debido al deterioro de la vista o los reflejos. Y para muchos, el coche no es solo un medio de transporte, es un símbolo de libertad. La libertad de ir a la casa de campo, visitar a amigos en otra ciudad, no depender de los horarios de los autobuses. La pérdida de esa libertad se siente con mucha intensidad. Poco a poco, la persona empieza a necesitar ayuda incluso en las tareas cotidianas. Preparar una comida elaborada, hacer una limpieza a fondo, aprender a usar un nuevo smartphone que les han regalado los hijos. Y aquí es donde surge un momento psicológico muy complejo. Por un lado, la ayuda es necesaria. Por otro, pedirla puede resultar vergonzoso e incómodo. Esto genera la sensación de que uno se convierte en una carga para sus seres queridos. Es una experiencia muy dura. Toda la vida uno se ha ocupado de los demás, de los hijos, de los padres. Y ahora, uno mismo se encuentra en el papel de quien necesita ser cuidado. Este cambio de roles, esta pérdida de control sobre la propia vida y la dependencia de otras personas, es un factor poderosísimo que empuja a la melancolía, al aislamiento y a la depresión. Es un golpe a la base misma de la personalidad. La sensación de "puedo hacerlo solo". Ahora nos acercamos a la sexta razón, una de las más difíciles e inevitables. El dolor por la pérdida de seres queridos. En la juventud y la madurez también nos enfrentamos a pérdidas, pero con la edad, lamentablemente, se convierten en algo mucho más frecuente y sistemático. Se van los padres, se van los viejos amigos con los que uno ha compartido incontables vivencias. Y la pérdida más terrible para muchos es la del cónyuge, la persona con la que has vivido codo con codo durante décadas. Cada una de estas pérdidas no es solo un duelo. Es como si te arrancaran un pedazo enorme de tu vida. No se va solo una persona, se va toda una era. Se esfuman los recuerdos compartidos, las bromas que solo ambos entendían, el ritmo de vida al que uno estaba acostumbrado, el hogar que antes rebosaba vida, se vuelve silencioso y vacío. Y si en la juventud la pena se sobrelleva con el trabajo, el cuidado de los hijos, una vida social activa, en la vejez hay muchos menos factores de distracción. La persona se queda a solas con su dolor, y estas pérdidas tienen la propiedad de acumularse. Una pérdida se superpone a otra, y la herida del alma simplemente no tiene tiempo de cicatrizar. Con mucha frecuencia, las personas mayores, especialmente los hombres, no saben o se avergüenzan de hablar de su dolor. Se encierran en sí mismos, llevando el dolor por dentro, lo que solo agrava la situación. Este dolor no expresado, reprimido, es un camino directo y corto hacia una depresión profunda. Envenena todo a su alrededor, despoja al mundo de sus colores y hace que uno se pregunte, ¿para qué todo esto ahora, si las personas más queridas ya no están a nuestro lado? Es una prueba durísima para la psique. Y, por último, la séptima razón. Es quizás la más profunda y filosófica, pero no por ello menos real. Es el miedo al futuro, el miedo a la debilidad y a nuestra propia finitud. Mientras somos jóvenes, vivimos con la sensación de que la vida es infinita, que el futuro se extiende sin fin. Hacemos planes para décadas, pero al llegar la jubilación, la perspectiva temporal cambia drásticamente. El futuro deja de parecer algo lejano e ilimitado. Se vuelve más tangible y, lamentablemente, finito. Y con ello, aparecen pensamientos inquietantes. ¿Qué pasará si caigo gravemente enfermo? ¿Y si no puedo valerme por mí mismo y me vuelvo dependiente? ¿Quién cuidará de mí? Estas preguntas pueden generar pánico y quitarnos el sueño.
la persona empieza a hacer un balance de su vida. Y en este punto, también pueden acecharle trampas. Puede empezar a lamentarse por los sueños que no pudo cumplir, las oportunidades perdidas y los errores que, según cree, ya no tienen remedio. Surge la sensación de que lo mejor ya quedó atrás y que solo le espera el ocaso. Esta crisis existencial, la conciencia de nuestra propia mortalidad, es una etapa normal del desarrollo personal. Pero si la persona carece de un apoyo interno, de fe, o de la sensación de haber vivido una vida con propósito, este miedo puede volverse abrumador. Paraliza la voluntad, le quita la motivación para hacer cualquier cosa, bajo el lema, ¿para qué? Si ya no tiene sentido. La persona empieza a vivir en una constante espera del final, y esa espera, por sí misma, se convierte en una tortura. Es un catalizador muy potente de la depresión, que tiñe todos los pensamientos y sentimientos de tonos sombríos. Y aquí es donde reside el punto crucial. A menudo se piensa que para combatir la depresión solo se necesitan antidepresivos y la ayuda médica. Sin embargo, lo más asombroso es descubrir que cosas sencillas, no necesariamente médicas, desempeñan un papel fundamental y a veces crucial. El verdadero punto de inflexión llega cuando la persona encuentra un nuevo propósito, por pequeño que sea. Puede ser tan simple como cuidar una planta de interior, dar un corto paseo diario por el parque, ocuparse de un gatito callejero, llamar a un viejo amigo o incluso empezar un blog sencillo sobre pesca o tejido. La trascendencia de estas, aparentemente insignificantes acciones, es inmensa. Devuelven a la persona el control, la sensación de ser útil y de sentirse parte de algo. Crean una rutina y dan un motivo para levantarse por las mañanas. No es solo una forma de distraerse, es una manera de reconstruir tu vida, ladrillo a ladrillo. Darse cuenta de que aún puedes influir, cuidar de alguien y crear algo. Eso es lo que verdaderamente cura el alma. En definitiva, la jubilación no es una sentencia, sino un serio desafío vital. Las causas de la depresión son reales y multifacéticas, desde la pérdida de estatus hasta problemas de salud. Pero la clave para la solución reside en la concienciación del problema y en la acción activa. No se puede simplemente ignorar esto y atribuirlo únicamente a la edad. Gracias por haber llegado hasta el final de este importante vídeo. Si te ha parecido útil, por favor, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Y ahora, una pregunta para ti. ¿De qué formas tú o tus seres queridos mantienen la vitalidad y el buen humor durante la jubilación? Comparte tus experiencias en los comentarios. Ayudémonos mutuamente con valiosos consejos.